Vamos a retomar entonces este seminario, Familias, Género y Políticas Públicas, organizado por la Fundación de las Familias y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, con todo el apoyo de la Universidad Central. Y a continuación vamos a dar paso al panel de conversación Familias y Fenómenos Sociales Emergentes, el que será moderado por Ana María Gutiérrez, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, y que va a contar con la participación de Claudia Silva, jefa de sección de estudios del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, Andrea Villagrán, jefa de estudios, gestión y programas de la Fundación de las Familias, Delia Curagua, encargada de programas migrantes y refugiados de la Municipalidad de Recoleta, y Daisy Margarit, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central. Ana María, te dejo entonces la palabra. Hola, buenos días a todos, a todas las presentes. Es un gusto para nosotros como la Facultad de Gobiernos poder recibirlos aquí el día de hoy. Creo que no se ve muy bien desde el fondo, pero la idea es que podamos compartir este panel sobre migración, familia, género y políticas públicas. Por lo tanto, les voy a comentar un poco de qué se trata la estructura del panel, cómo vamos a funcionar y les voy a presentar a las panelistas del día de hoy. Por lo tanto, cada panelista, para que entiendan un poco la estructura de cómo vamos a funcionar, va a tener un tiempo de 15 minutos. Se le avisará a cada una de las panelistas 5 minutos antes de que el tiempo vaya a terminar para que nos ciñamos a los tiempos. Y luego de eso, a todo el público presente se destinará un tiempo para que puedan realizar preguntas. Las preguntas están en sus bolsas, hay un papel donde pueden anotar preguntas y se las hacen pasar a las personas encargadas de la Fundación de la Familia, ¿sí? Que está por ahí, levantando la mano. Así que para que puedan ir haciendo sus preguntas. Ahora, entonces, les voy a presentar a las panelistas. En primer lugar, quiero saludar a Claudia Silva, doctora en Sociología y asistente social. Ella es la jefa de la sección de estudios del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. Comentar que el orden del panel inicialmente era otro, pero dada la contingencia, Claudia debe retirarse antes. Vamos a partir con el Departamento de Extranjería, luego con la parte más territorial, es decir, en lo local, y luego vamos a ver desde lo teórico cómo estos temas se abordan. Así que, Claudia, te dejamos. Hola, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Celebro mucho la iniciativa y les pido excusas por alterar el orden de las presentaciones. De verdad, estamos con algunas contingencias, así que me tengo que ir 10 para la 1 y voy a tratar de ceñirme al tiempo lo más que pueda. ¿Ya? Comencemos, porfa. ¿Qué sabemos en Chile de los migrantes? Lo que les voy a dar primero son, sigamos. Son algunas cifras que son las cifras oficiales, pero antes de darles esas cifras quisiera explicarles algo que no necesariamente está siempre presente y que es que en Chile hay 3 instituciones que tienen que ver con la llegada y el asentamiento de los inmigrantes en el país. La primera es por la Policía de Investigaciones, que es quien hace el control en frontera de entradas y salidas de nacionales y extranjeros. Entonces, ellos llevan los registros de quienes entran y salen. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga las visas o permisos de estadía a los extranjeros que las solicitan desde el extranjero. Por lo tanto, ellos llevan los registros de las personas a quienes se les concedió visa en el extranjero. Y en tercer lugar está el Ministerio del Interior, que a través del Departamento de Extranjería y de las gobernaciones otorga los permisos de residencia a los inmigrantes que ya arribaron a Chile. Todas las cifras que yo les voy a dar son de los permisos de residencia de las personas que ya arribaron a Chile, ¿ya? Esto es súper importante porque en Chile, ustedes ya todos deben saber, se puede cambiar de categoría migratoria, entonces las personas pueden entrar como turistas y luego solicitar un permiso de residencia. Eso es lo que hacen la mayoría de las personas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la mayor cantidad de cifras, pero muchas veces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿cuántos entraron? Nosotros no tenemos esos registros y todas nuestras estadísticas son en base a solicitudes y otorgamientos de permiso de residencia.
Bueno, aquí está la estimación que hizo el Departamento de Extranjería en el año 2014, que cifraba la población migrante en alrededor de 411.000 personas. Esta es una cifra conservadora, pues la metodología que utilizaron cuando hicieron esto fue básicamente adicionar los permisos de permanencia definitiva al censo del 2002, es decir, todas las personas que no habían sido censadas y que contaban con permiso de permanencia definitiva fueron adicionadas, más algunos factores correctores. Y esa es la última estimación que hay desde el Departamento de Extranjería. La siguiente, porfa. Estos datos los voy a pasar rápido. Y según esa estimación, 3 de cada 4 migrantes eran de origen latinoamericano, siendo principalmente de Perú, de Argentina, Bolivia y Colombia. La siguiente, porfa. Y se ubicaban principalmente en las 3 regiones del norte del país, donde Antofagasta es la región con mayor cantidad de residentes, y luego la región metropolitana, que obviamente es la que aglutina mayor cantidad de residentes migrantes. Y la distribución por sexo es, según esa estimación, 53% de mujeres y 47% de hombres. La siguiente, porfa. Ahora, este panorama ha ido cambiando en el tiempo, y lo que yo les propongo ahora es mostrarles cifras de migración en términos de 3 momentos distintos. El primer momento es lo que hemos denominado la migración de mediano o largo plazo, porque uno nunca sabe cuándo finalmente el proyecto termina, y este es el análisis de las permanencias definitivas, que es básicamente la caracterización que yo les di. La migración de corto plazo, nosotros hemos situado ahí el análisis de las visas, es decir, del otorgamiento de los permisos de residencia, y la migración reciente estamos analizando las bases de datos de solicitudes de visa por primera vez, es decir, aquellas personas que entran como turistas y piden un permiso en el Departamento de Extranjería. Y la migración irregular acá, que se da por nunca haber solicitado una visa o por no dar continuidad a un permiso de estadía, no está siendo caracterizada. ¿Ya? ¿Por qué era importante analizar la migración en estos momentos? Porque efectivamente hay nueva gente que viene llegando, y si uno analiza en términos de stock o de cantidad de residentes, siempre van a pesar muchos los que ya estaban. Entonces uno no puede delinear bien más o menos la nueva migración si la va añadiendo a las estimaciones anteriores. Y por lo tanto hemos querido situar estos 2 momentos. Esta cantidad de estos permisos, estas personas que ustedes ven ahí, esto difiere un poquitito de las bases que tenemos publicadas en la web, porque nuestras bases son sobre permisos otorgados, que es como tradicionalmente el Departamento de Extranjería informaba la migración, y esta es una base de personas. O sea, nosotros les podemos decir que en el año 2016 le dimos visa, otorgamos visa a 136.000 personas, y en el año 2015 a 103.000 personas aproximadamente, y así para atrás. Es interesante que en el otorgamiento de visa las nacionalidades ya van siendo un poquito distintas. Y si ustedes se dan cuenta, los flujos de Venezuela y Haití van creciendo y superan, por ejemplo, al flujo boliviano en términos de los otorgamientos de visa. Y ahí también vemos cómo el flujo peruano va disminuyendo, ¿ya? En términos de la cantidad de obtención de permiso. Y otro dato muy interesante es que los flujos se van masculinizando. Vemos que hoy en día otorgamos más visas a hombres que a mujeres. Y eso tiene que ver, desde nuestra perspectiva, con los 2 colectivos que más han crecido, que son el haitiano y el venezolano, que son preferentemente masculinos, ¿ya? Y ahí, remontando un poco a la estrategia de migración que hablaba la expositora anterior, efectivamente la migración es una estrategia económica familiar, y hay culturas que van a privilegiar a las mujeres como aquella que va a ser, qué sé yo, la que va a llevar a cabo este proyecto, y nosotros vemos que en la cultura haitiana se privilegia mayormente a los hombres. O sea, las familias cuando deciden a quién mandar, deciden mandar un hombre, ¿ya? Y eso tiene que ver con sus culturas y sus cosas internas, ¿ok? Y aquí hay las solicitudes de visa, por otro lado, son aquellas personas que llegaron al país y nos han pedido una visa, las que entraron como turistas, pero que no necesariamente la han obtenido todavía, ¿ya? Están en trámite. Entonces, esta es la migración más reciente. Y aquí vemos que el año 2016 solicitaron visa 163.000 personas versus las 109.000 anteriores. Y aquí de nuevo vemos que el año 2016 crece fuertemente el colectivo haitiano. Y si ustedes ven, los que más han solicitado visa en el año 2016 son primeramente los haitianos, luego los venezolanos, en tercer lugar los peruanos y en cuarto lugar los colombianos, ¿ya? Y ahí vemos entonces cómo se revierte la tendencia en cuanto a las nacionalidades que van llegando. La siguiente, por favor. Y aquí vemos de nuevo que es el colectivo que va creciendo la masculinización en las migraciones. Todos esos son datos
muy relevantes porque en términos generales, como les decía, nosotros analizamos la migración como desde la feminización de las migraciones. Y hoy día entonces deberíamos plantearnos si muchas de las estrategias que tiene la política pública, considerando que la que va a migrar es la mujer, van a tener una correspondencia con la realidad que hoy día vemos que ahora siempre es una leve masculinización y una leve feminización, ¿ya? O sea, en Chile nunca ha sido como 70% un género, o en la migración más nueva nunca ha sido 70% un sexo u otro, ¿ok? Y aquí estas es las materias que yo pensaba, dado este contexto, donde uno dice, bueno, está cambiando, primero están cambiando el número, están llegando más personas que antes, ustedes ven la cantidad de permisos otorgados, están llegando personas de distintas latitudes, están llegando con personas con distinta cultura y a veces con distinto idioma, y están llegando más hombres que mujeres, como características básicas. También podríamos ver, y ahí el nivel de completitud de nuestros datos no es muy exacto y por eso no lo he puesto ahí, pero también tenemos niveles de calificación alta y media, ¿ya? También en los colectivos haitianos y en el colectivo venezolano particularmente. Por lo tanto, dado este nuevo contexto, uno debería pensar en la política pública y en las intervenciones, cómo este nuevo contexto afecta la política pública que generamos y las intervenciones que nosotros generamos. Y ahí era donde yo creo que un aspecto muy importante a señalar es que efectivamente las distintas culturas tienen distintas nociones de género, por ejemplo, o distintas nociones de cómo se ordena la familia. Y nosotros no podemos seguir pensando las políticas públicas o las intervenciones de manera homogénea. Y ahí quisiera darles dos ejemplos súper concretos. El primero tiene que ver con los roles, por ejemplo, en términos de las nociones de familia, con los roles de parentalidad. Hace varios años atrás me tocó dirigir un trabajo de finalización de carrera en la Escuela de Trabajo Social de la Católica, y donde teníamos un problema y era que en los jardines infantiles decían que los papás haitianos eran negligentes, ya porque no llevaban el control de niños sanos y no vacunaban a los niños. Entonces llegaron las chiquillas que hacían la práctica conmigo y me dicen, tenemos este problema y hay que ver qué vamos a hacer con esos padres. Y entonces, desde una perspectiva intercultural, a uno le surge primero la pregunta, bueno, ¿qué será para ellos ser un buen padre? ¿Cómo cumplen ellos sus roles de parentalidad? ¿Cómo educan ellos a su familia? Porque no es que ellos estén siendo negligentes o malos padres, es que quizás no hay una comunicación entre lo que ellos entienden como ser buen padre, como culturalmente están acostumbrados a hacerlo y como nosotros lo entendemos. Y efectivamente ahí hicimos un levantamiento y efectivamente los padres haitianos consideraban, por ejemplo, que nuestra forma de educación a los niños era horrorosa, porque hay una permisividad que a ellos les parecía poco adecuada, ¿ya? Me tocó hacer también unos focus group con migrantes haitianos y me acuerdo que uno que era profesor y hacía clases de español a los niños haitianos, me decía que él jamás podría hacer clases en un colegio porque no podía tolerar la falta de respeto de los alumnos hacia los profesores. Entonces nosotros ahí tenemos que hay distintas formas de relacionarse con la autoridad, con los adultos, y que nosotros en una política pública o las intervenciones, antes que juzgar que alguien está haciendo bien o malo algo, tendríamos que tratar de comprender qué es para esa persona una familia, cómo se dan los roles familiares, y a partir de ahí tratar de hacer lo que yo les pongo abajo, una intermediación cultural. Porque, bueno, ya ahí no me voy a meter en otras materias más de profundidad, no me da el tiempo, pero de alguna manera es necesario que nosotros comprendamos, cuando hay diversificación de culturas en el horizonte, que las personas tienen distintas formas de construir el mundo, distintas formas de construir familia y distintas formas de construir el género también. Y vemos que la migración, por ejemplo, en términos de género, que pudiera ser considerado algunas veces como un proyecto emancipador para las mujeres, en términos de que las mujeres empiezan a tener como una independencia monetaria, ¿ya? Entonces dicen, bueno, yo ahora puedo elegir qué voy a comprar, puedo elegir qué voy a comer, puedo elegir varias cosas, y eso no lo podía hacer en mi país. También hay muchas mujeres que cuando migran en familia arrastran unas ciertas perspectivas de género que desde nuestra perspectiva pudieran ser perspectivas no deseables, ¿ok? Y ahí uno no puede llegar y decirle a las mujeres, bueno, ya, ustedes sáquese la burka o qué sé yo, porque aquí vamos a ser liberales. No, uno tiene que comprender cómo esas mujeres han ido introduciendo el género y después llegar a un diálogo intercultural, donde van a haber aspectos que en esta convivencia vamos a poder negociar y aspectos que probablemente sean más difíciles de negociar, ¿ya? Pero lo que quiero dejar bien claro acá es que las personas traen visiones de mundos y historias, y por lo tanto nosotros en toda la política pública tenemos que saber que no nos estamos enfrentando a alguien que mira el mundo igual que nosotros y que para poder dialogar tengo que conocer en primer lugar esas visiones de mundo y esas historias. Y como es imposible que nosotros conozcamos todas las culturas de todo el mundo para saber cómo todo se desenvuelve,
yo lo que les recomendaría, sobre todo a aquellos que van a hacer intervención directa, es que siempre pregunten a las personas, es decir, ¿cómo se estructura su familia? De tal manera. ¿Y eso a usted le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Nunca den nada por obvio, porque las culturas nos movemos de maneras distintas. Después, desde luego, está el gran desafío de las familias bilocalizadas, que ustedes lo saben, que la madre, por ejemplo, viaja y los hijos quedan allá. ¿Cómo se ejercen los roles de parentalidad desde la distancia? ¿Ok? Donde ahí, de nuevo, hay un desafío muy particular en términos de las familias, porque los padres que viajan, que migran para hacerse cargo de sus hijos, para ser sostenedores, en su imaginario tienen la idea de que ellos están cumpliendo con sus roles de parentalidad, ¿ya? En términos de que proporcionen la subsistencia de esa familia que probablemente no podría subsistir de otra manera. Sin embargo, esos hijos no acogen la ausencia del padre como la protección o la subsistencia de la familia. Eso los hijos lo viven de otra manera, sobre todo si son niños pequeños, que no pueden entender la ausencia inmediata. Y por lo tanto, nos ha tocado ver en las intervenciones cómo cuando se produce la reunificación familiar, si esa reunificación no está acompañada por algún proceso que permita resignificar la ausencia por parte de los dos, porque las personas además que después traen a los niños ya estaban acostumbradas a vivir una realidad sin niños en la casa, ¿ok? Entonces eso ya produce que ya no puedo llegar más tarde, qué sé yo, y por otra parte los niños, ese sentimiento de abandono, cómo resignifican esos lazos de parentalidad, por ejemplo. Entonces, eso es algo que yo hago mucho hincapié porque me tocó verlo muchísimo en reunificaciones familiares en otros contextos. Que pasaba lo mismo también cuando venía el hombre, por ejemplo, y las mujeres habían estado viviendo solas 2 años y después venía un hombre que quería decirle a las mujeres cómo se va a vestir o qué tiene que hacer de comida. ¿Okay? Ahí hay ya una independencia que se va creando y que esa reunificación tiene que resignificarse de alguna manera. Y para eso, yo creo que una herramienta fundamental son los temas de intermediación cultural que tienen que ver precisamente con adquirir habilidades de comprensiones culturales distintas y cómo después yo pongo en juego esas habilidades cuando me enfrento con otros. Y también desde la política pública, quiero insistir en eso y aunque sea súper majadero, uno tiene que dar el espacio a que la política no sea una política homogenizadora, porque nuestra forma de comprender a la familia, nuestra forma de comprender los géneros no es la única posible y tenemos que dar, si queremos llegar a un ideal, tenemos que dar un espacio de un proceso en que podamos producir los resultados que queremos. Gracias. Damos las gracias a Claudia entonces por su presentación y vamos a continuar ahora entonces con, les voy a indicar de inmediato, con el siguiente panel que está a cargo de Andrea Villagrán, jefa de estudios, gestión y programas de Fundación de las Familias. Ella es magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile y asistente social de la Pontificia Universidad Católica. Así que, Andrea, te dejamos para que puedas continuar. Bueno, yo también voy a tratar de ceñirme al tiempo, vengo súper entrenada para eso porque me cuesta. Pero además la idea para nosotros como fundación, cuando pensamos en este espacio, tenía que ver fundamentalmente con contar nuestra experiencia, ¿no? Más allá de que hemos tenido espacios de reflexión y de conversación en torno al tema, un poco tener este espacio para evidenciar qué es lo que ocurre cuando nosotros trabajamos en los territorios, con grupos determinados, y en esos contextos aparecen fenómenos que emergen y que nos van tensionando, ¿no? Que van tensionando el trabajo y que van tensionando también los espacios y los sujetos con quienes nosotros trabajamos. Entonces, quiero partir primero por hacer un contexto muy rápido de lo que es la Fundación de las Familias, para que también en ese contexto ustedes puedan entender un poco el relato que yo voy a hacer de nuestra experiencia. La Fundación de las Familias es una fundación privada, pero que tiene fines públicos, ¿no? Constituye parte de la red de fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, y es una de las fundaciones más antiguas de la Dirección Sociocultural, ¿no? Esta es del año 1990 y surge, se levanta como una organización, como una institución dirigida fundamentalmente a instalarse y trabajar en los territorios para hacer un trabajo desde las desde lo institucional, con las comunidades, para poder restablecer el tejido social que se había desarticulado en el periodo de dictadura, ¿no? Y bueno, desde el año 1990 en adelante ha ido evolucionando
La misión que la Fundación tiene es trabajar por el fortalecimiento de los roles y vínculos al interior de todos los tipos de familias, es un elemento importante, la directora lo señaló en su presentación. La Fundación de las Familias, y a propósito de lo que yo les mencionaba, es una fundación que hoy día ve y entiende las familias desde constituciones muy distintas, ¿no? Bueno, para el logro de la misión, la Fundación hoy día implementa 3 programas. El primero de ellos es el Programa de Desarrollo Familiar, que es el programa que viene desarrollando, implementando ya desde hace 27 años. Está orientado a promover factores protectores al interior de las familias en contextos de vulnerabilidad social. Fundamentalmente el trabajo que nosotros desarrollamos es un trabajo de carácter formativo, recreativo, cultural y deportivo. Desde una perspectiva y una lógica territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto nosotros desarrollamos y ponemos a disposición procesos formativos, si bien es cierto las temáticas en las cuales nosotros formamos no son tan relevantes en términos de que no hay detrás de nosotros la intención de formar de manera profesional en los distintos oficios y temáticas, fundamentalmente es aproximar a las personas a una experiencia formativa, ¿no? De encuentro con otros, de aprendizaje de conjunto, de aprendizaje desde la perspectiva, ¿no es cierto?, personal y en comunidad. El programa de Telecentro, que es un programa que tenemos desde el año 2016, que la Fundación lo aborda y lo asume en convenio inicialmente con la Subsecretaría de Prevención del Delito y hoy día con el Ministerio de Desarrollo Social. Es un programa que lo que hace es que instala dispositivos en los distintos territorios. La presencia del programa Telecentro está prácticamente de Arica a Punta Arenas, tenemos 94 telecentros. Son dispositivos alojados en los distintos territorios que ponen a disposición espacios de acceso a las redes, pero lo que busca fundamentalmente es que las organizaciones puedan, en torno a un espacio como el Telecentro, coordinarse, crear de conjunto y fortalecer la organización y la gestión organizacional de las comunidades. Y el tercer programa que tenemos desde el año 2015 es el programa Chile Cuida, es un programa piloto que está orientado fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los hogares que cuentan con un adulto mayor con dependencia moderada y severa. Este programa probablemente lo han escuchado, es un programa que hoy día es en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y que como programa piloto está sentando las bases de lo que esperamos sea la política pública en materia de cuidado a personas con dependencia. Fundamentalmente se trata de rápido, el modelo de trabajo es un programa que ofrece y entrega apoyo y cuidado a personas mayores con dependencia. Este servicio es entregado por personas que son capacitadas para ello y lo que hacen con ese espacio de cuidado es que liberan a la persona de la familia que generalmente está destinada al cuidado, ¿no? Que lo presentaba un poco Irma en su presentación cuando hablaba del tema de los cuidados que hoy día son asumidos fundamentalmente por mujeres. Esto pasa en los sectores vulnerables y este programa ofrece la posibilidad, ¿no es cierto?, de liberar un poco a esas cuidadoras familiares como nosotros las entendemos, ¿no? Entonces, es un programa que, como les decía, al capacitar y contratar a una persona, los componentes que tiene es entregar el acompañamiento y el apoyo a las personas mayores, libera y apoya al cuidador familiar porque le da la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un respiro y además forma y da oportunidades de trabajo a lo que denominamos nosotros las cuidadoras formales. Estos son los programas entonces que tiene la Fundación. Ahora, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuáles son las orientaciones más técnico-teóricas respecto de los cuales nosotros enfrentamos el trabajo? La primera es que nosotros entendemos a la familia como un sistema, ¿no? Si bien es cierto, creemos que es una unidad básica de relaciones y de vínculos, también como lo planteaba Irma en su presentación, el enfoque que está detrás, ¿no es cierto?, es fundamentalmente un enfoque y una mirada de trabajo que se orienta desde el punto de vista de lo sistémico y también de lo ecológico, ¿no? Y entonces en una primera dimensión está la dimensión individual,
que apunta fundamentalmente a los sujetos individuales. Apostamos, ¿no es cierto?, a desarrollar experiencias de aprendizaje que permitan y que faciliten descubrimientos individuales y en donde las personas puedan desplegar al máximo sus potencialidades, sus capacidades y de alguna manera, ¿no es cierto?, vayan generando nuevas relaciones al interior de estos sistemas familiares, ¿no? Luego hay una segunda dimensión, que es la dimensión sociofamiliar, y que está orientada a generar también instancias de aprendizaje, de encuentro al interior de las familias, ¿no? Aquí lo que buscamos ya es generar espacios de aprendizaje en familia, de vinculación también entre ellos, pero también de encuentro, y no solo entre las propias familias, sino que entre familias, ¿no? Para nosotros eso es tremendamente importante porque tiene que ver también con validar las distintas constituciones familiares hoy, ¿no? El espacio de la dimensión sociofamiliar favorece mucho esa mirada institucional que tenemos. Y finalmente la dimensión comunitaria, que está orientada a fortalecer y potenciar el trabajo que hacemos en los territorios, en los espacios comunitarios, con las organizaciones, con las personas de las comunidades. Y acá es relevante porque hoy día nosotros visualizamos también que junto con haber una evolución en las constituciones familiares, también hay una evolución de los temas que hoy día son entendidos, son propios de las familias, ¿no? Y entonces hay una serie de temas que hoy día han salido del ámbito más privado para constituir parte de interés de los ámbitos más bien públicos, ¿no? En ese contexto nosotros creemos que los espacios comunitarios son tremendamente relevantes para incidir de manera, desde un punto de vista de la contención, pero también de la construcción en este funcionamiento, ¿no es cierto?, sistémico y en el abordaje de muchos temas también que antes los abordaba la familia exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, el cuidado, por ejemplo, y que está asociado, ¿no es cierto?, a las distintas temáticas que van emergiendo. Esto es muy rápido, es solamente para que ustedes visualicen que en el contexto de las distintas dimensiones nosotros desarrollamos distintas actividades. Lo formativo, como les digo, tiene una apuesta que está referida al verse enfrentado a una situación de aprendizaje. Son espacios de formación más bien largos porque van generando vínculos, ¿no? Bueno, la presencia que nosotros tenemos en materia de centros familiares, nosotros tenemos hoy día 14 centros familiares a lo largo de... Ay, quédate ahí, Iván. Y comentarles que en relación al fenómeno de la migración, como varios otros fenómenos, ¿no? Pero particularmente queremos contar cómo ha sido la experiencia para nosotros en dos regiones del país, en donde hoy día el fenómeno no solo ha aparecido y lo hemos observado, sino que además ha cruzado y nos ha interpelado institucionalmente respecto del hacer, ¿no? Ahí nosotros hemos tenido, como les decía al inicio de la presentación, espacios de conversación, pero sobre todo tenemos muchas preguntas y muchas reflexiones en torno a los desafíos que hoy día institucionalmente que hoy día y que mañana debemos abordar en esta materia, ¿no? En términos generales, comentarles que el Centro Familiar de Antofagasta, Antofagasta, para quienes no lo conocen, es una ciudad-puerto, y nosotros estamos ubicados en el sector más bien norte y alto de la ciudad, muy cercano a campamentos. En Antofagasta la presencia de los campamentos es bastante significativa. Y nosotros estamos aproximadamente a unas 3 cuadras de un campamento. Además, por cierto, estamos en un espacio en donde hay acceso a redes de servicios y varias instituciones con las cuales estamos vinculadas. Comentarles también que los centros familiares son, si bien es cierto, somos una institución, la verdad es que somos una institución que tenemos una característica que es bien privilegiada en términos de la vinculación que nos permite con las personas, porque si bien es cierto, nos reconocen y nos distinguen como una institución de la presidencia, igualmente al ser una fundación privada, tenemos ciertas características que hacen que la gente genere con nosotros un vínculo bien cercano, ¿no? Entonces, saben perfectamente que no somos algo parecido al municipio,
que no somos tampoco el Estado, ¿no? Y que tampoco somos la organización de la sociedad civil, que no siempre tiene una presencia más estable, ¿no? Entonces, eso favorece mucho una característica que yo diría que es el sello de esta institución, que es el vínculo de confianza, de cercanía y de afecto que genera con las personas con quienes trabajamos. Esas fotos tienen que ver con, las pongo porque también tienen que ver con las características del trabajo en el Centro Familiar de Antofagasta. En Antofagasta en general hay un trabajo que está orientado fundamentalmente a lo cultural y al rescate, ¿no es cierto?, de la cultura, que además es una característica bien particular de Antofagasta y de las ciudades nortinas en general, ¿no? El apego que tienen como a lo cultural. Dale. Comentarles entonces que inicialmente es a partir del año 2014 que en el marco del trabajo territorial que nosotros desarrollamos se empieza a generar un acercamiento con familias migrantes que habitan el campamento cercano. Este proceso, como digo yo, impacta nuestro trabajo desde distintas perspectivas, ¿no? Y ahí les quiero ir comentando más o menos lo que va pasando. No, todavía... Lo primero es que es Lo primero es que es la constatación de un fenómeno que es significativo y creciente. ¿Y qué quiero decir con eso? Antofagasta es una ciudad que en general ya tenía una población migrante importante. Esto no pasó en 2014, sino que en 2014 empezó a tener un punto de inflexión que hizo que nuestros equipos visualizaran que esto era mucho más significativo en términos del tamaño y que además iba aumentando y se iba dando un poco lo que decía Claudia, ¿no? Que ya no eran los bolivianos y los peruanos que eran eminentemente los que más estaban en la región, sino que aparecían mucho más los colombianos y los venezolanos. En ese contexto, entonces, para nosotros, dado que nosotros trabajamos con los territorios, por cierto, hubo una mayor incorporación de las personas y nuevas familias migrantes al trabajo con lo que nosotros desarrollamos usualmente. Digamos, desde esa perspectiva no es que nosotros hayamos hecho algo particular para las familias migrantes, sino que en el contexto de la invitación a la familia, hoy día había muchas más personas migrantes en el trabajo que nosotros desarrollamos institucionalmente. En ese contexto nos vimos en la necesidad y el equipo planteó que para ello era súper importante empezar a conocer de qué se trataba esto, ¿no? Y ahí empezamos a generar vínculos con algunas instituciones públicas y de la sociedad civil, particularmente con el trabajo que hicimos con, en su tiempo, Ciudadano Global, hoy día el Servicio Jesuita Migrante, fundamentalmente para empezar a entender el fenómeno y para ir generando un proceso también de información y de sensibilización que nos permitiera, que nos permitiera, por una parte, tener un rol de mediación en grupo. Eso ahí hay un elemento bien importante porque dado el vínculo que nosotros tenemos en los territorios, empezamos a asistir a una serie de temáticas que no son las que propiamente nosotros trabajamos, que es mediar entre organizaciones, ¿no? Entonces, gracias al trabajo o al vínculo que generábamos, entonces éramos un actor válido en los territorios para hacer sentarse a organizaciones, por ejemplo, de familias que vivían en un sector del campamento y en otro. Fundamentalmente estamos hablando de dirigentes nacionales, ¿no es cierto?, y migrantes. Dale. Bueno, pasada esta primera etapa de lo que les señalo, finalmente nosotros empezamos como a sentar un poco más nuestro trabajo y desde esa perspectiva vimos que era importante hacer un proceso también que fuera aportando al proceso de capacitación y de formación, por ejemplo, de las personas con quienes trabajábamos, ¿no? Todos quienes sostienen los procesos formativos, para nosotros era importante ir comentándoles también e ir transfiriendo los contenidos en relación a cómo se va generando el proceso de migración, solo desde la perspectiva de los socios en el territorio que teníamos, ¿no? Lo que comento, el Servicio de Visita Migrante, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, ¿no? Pero era importante porque además veíamos cómo pares nuestros, institucionales, también tenían una aproximación al fenómeno que para nosotros fue una sorpresa, ¿no? Porque si bien es cierto, somos instituciones, servidores públicos, no nos dejaba de llamar la atención que también desde las instituciones públicas hubiese un cierto rechazo un poco al fenómeno que se estaba constatando, ¿no? Dale.
Bueno, implementación de programa, ahí lo que visualizamos es que era importante ir fomentando y fortaleciendo en los espacios territoriales la implementación de nuestros programas. Generalmente casi todas las actividades que nosotros hacemos las hacemos en los centros porque estamos ubicados en medio del territorio, entonces no es necesario que nos movamos al territorio. No obstante, aquí sí hicimos un esfuerzo y acciones distintas y parte de proyectos a los que nosotros postulábamos, implementábamos, los hicimos en los mismos territorios. Dale. Bueno, fortalecimos el trabajo en red y en apoyo con las instituciones desde una perspectiva más bien formativa e ir compartiendo las experiencias, ¿no? Los aprendizajes. Dale. Y en la medida también de las necesidades, de lo que se requería, un apoyo que fuera generando una mediación o una derivación pertinente a personas que estaban en situación de integración, ¿no es cierto? O procesos orientados, destinados a regularizar su situación migratoria. Dale. Y fundamentalmente reforzar desde la perspectiva de la inclusión y de la integración el trabajo que nosotros desarrollábamos con las propias familias con las que ya veníamos trabajando desde hace un tiempo. Dale. Esas son algunas imágenes del trabajo en el campamento, actividades culturales, concursos de pintura. Y rápidamente, porque sé que estoy súper mal en el tiempo, comentarles que en Coquimbo fue un proceso algo distinto, ¿no? Porque si bien es cierto, primero estamos hablando de 2 años después, en donde ya a nivel país estábamos hablando mucho más del tema, entonces en ese contexto había un contexto nacional, dale más rápido porque... había un contexto nacional que para nosotros ya era de conocimiento y en ese contexto, si bien es cierto, nosotros también empezamos a visualizar la presencia de personas y familias migrantes en el territorio cercano al centro familiar de Coquimbo, se inició, ¿no es cierto?, también un proceso de vinculación y coordinación con instituciones que hoy día resultaran pertinentes para abordar ciertas temáticas que nos llegaban, digamos, por consulta, porque las personas también llegan al centro familiar un poco a pedir orientación, ¿no? Entonces, en ese contexto tuvimos una mayor vinculación, por ejemplo, con salud, con extranjería, con jardines y escuelas, a propósito de temas como los que también planteaba Claudia, ¿no? Estas diferencias culturales a veces que están asociadas, por ejemplo, a relaciones que puedan ser consideradas violentas o no, dependiendo de los grupos familiares. Bueno, y la constatación de que el fenómeno requiere de muchas coordinaciones y de instituciones, no solo para compartir información, sino que también para empezar a tener un proceso de reflexión en torno a cómo nos vamos haciendo cargo de este tema una vez pasada la emergencia, porque la reflexión que nosotros tenemos institucionalmente es que estamos hoy día actuando un poco en situación de emergencia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una institución que tiene un modelo de trabajo bien clarito en ese contexto. Desde el punto de vista del trabajo con familias migrantes, nosotros no nos cuestionamos demasiado el tema porque desde un enfoque de derechos, de una perspectiva inclusiva, nosotros trabajamos con familias, migrantes o no migrantes. Entonces, ese no es un tema que nosotros nos planteamos, sino que más bien cómo nosotros sí vemos que hay un proceso cultural que puede incidir, ¿no es cierto?, en cómo entendemos, por ejemplo, las dimensiones o los sistemas, a propósito de lo que yo planteaba inicialmente, ¿no? Dale. Dale. Bueno, ahí contarles dos cosas. Particularmente en Coquimbo nosotros integramos una mesa institucional que son varias instituciones en donde nos sentamos a tratar de generar mayor coordinación y vinculación en materia de estos temas. A propósito que hoy día en Coquimbo la situación es sobre todo atender y abordar situaciones particulares y específicas respecto de dudas que las personas o que las familias migrantes tengan, ¿no es cierto?, en materia de derivación, de requerimiento. Dale. Y un trabajo
interesante que aparece a propósito de esta característica del vínculo que yo señalo, es la constitución de una mesa de trabajo con personas migrantes, que ha sido un referente bien importante para esta mesa institucional, ¿no? Hoy día nosotros tenemos una mesa migrante que convoca alrededor de 30 personas más o menos, y cada vez va creciendo el número de personas que asisten a la mesa. Y ha sido también un espacio de trabajo que ha emergido desde la particular característica que tenemos nosotros, de aquello que nos resulta que forma parte de lo que nosotros sabemos hacer, ¿no es cierto?, que es vincularnos, acercarnos a las personas y generar estos espacios de conversación. No obstante, para nosotros sí es un tremendo desafío tener esta mesa de migrantes, ¿no? Porque hoy día, sobre todo, somos... la visión que hay es que somos un puente hoy día entre las instituciones y las personas que están llegando a los territorios, ¿no? Que eso, por cierto, nos queda bien en el sentido que creemos que ser un puente no es nada de menor, pero para nosotros la pregunta que está detrás es, bueno, ¿cómo nosotros como institución vamos avanzando hacia procesos más bien de cómo entendemos el fenómeno y cómo hacemos ajustes en nuestros modelos de trabajo y de intervención, de aproximación a los territorios, cruzados, ¿no es cierto?, por esta... Nosotros creemos que puede ser como una modificación o una... No una modificación, sino que más bien como una nueva visión o nuevos contextos culturales más bien en donde nosotros trabajamos. Dale. Y en ese contexto, bueno, Se acabó el tiempo hace un rato. Solamente cerrar, porque son dos reflexiones en dos sentidos. Uno, en una perspectiva más inmediata, ¿no? Que nosotros creemos que es importante levantar el aprendizaje y sistematizarlo, dirigido a levantar nuestro rol en este proceso. Es decir, nosotros creemos que debiéramos llegar a ser algo más que los mediadores, pero para eso necesitamos también más conversaciones con otros actores, no solo conversar nosotros entre nosotros, sino que con otros actores, por ejemplo, y por eso estamos en un espacio de conversación como este, ¿no? Con la academia o con las instituciones públicas, para ver cómo nosotros, dadas las características que tenemos, nos asentamos en el rol que tenemos en un proceso que entendemos que estamos en medio del proceso aún, ¿no? Y lo otro es mirar una perspectiva más a largo plazo, y nosotros visualizamos que en 10 años más, sin duda, los espacios comunitarios van a ser otros, y por lo tanto, cuando nosotros hablemos de dimensión individual, sociofamiliar y sociocomunitaria, vamos a estar hablando de otras dimensiones que van a estar mucho más cruzadas y mucho más incididas por las distintas culturas que van a estar, que van a constituir nuestro territorio. Eso. Gracias. Agradecemos entonces a Andrea por su presentación. Ahora vamos a dejar en esta lógica de cómo esta experiencia en relación a la familia, el género, las políticas públicas se puede observar en el territorio. Entonces, en ese sentido, vamos a dejar a Delia Curagua en la siguiente presentación. Ella es la encargada del programa Migrantes, Refugiados de la Municipalidad de Recoleta. Tiene estudios en Historia de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Recordamos a todas las panelistas que el tiempo es de 15 minutos y que antes de que terminen los 15 minutos se les va a hacer el recordatorio de los 5 minutos. Esto lo digo para que sea justo para todas y puedan hablar la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Así que a continuación dejamos a Delia. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar de una vez la ponencia desde la experiencia local. Y en este caso yo tengo el trabajo encargado por parte del alcalde del tema de migrantes y refugiados en la comuna de Recoleta. Nosotros empezamos en el 2013 concretamente. Daniel Jadwe salió elegido en diciembre del 2012, pero en octubre. Pero en 2013 empezamos concretamente con esta área, ¿no? Y se forma primero un programa donde empezábamos nosotros primero a conocer, porque no teníamos absolutamente nada como antecedente hacia atrás
de lo que era el tratamiento hacia la comunidad migrante, con mucha expectativa, ¿no? Con pocos recursos, fundamentalmente, ¿no? Nosotros hemos primero tratado de hacer, a partir de un diagnóstico, la identificación de la población que nosotros tenemos en Recoleta, mayoritariamente población hispano parlante, ¿no? En su mayoría de la región sur-sur, ¿no? Con una predominancia de peruanos principalmente, un 70% que corresponde a la población total. Yo creo que ya Claudia nos dio todos los elementos, no voy a redundar. Y nosotros atendemos, ¿no? A todas las personas que están en situación migratoria, sea regular o irregular. Nosotros no partimos del concepto de ilegal porque sabemos que no hay persona ilegal en el mundo, ¿no? Y es así que nosotros, a través de la atención, a través de esta apertura que hemos hecho desde la comuna, identificamos a gente que tiene permiso de residencia, ¿no? Temporaria, definitiva, están con visa de turista y están los que hicieron ingreso por paso no autorizado de frontera. Es toda nuestra población, ¿no? Nosotros lo que tenemos ahorita es un aproximado de la cantidad de población extranjera que hay en Recoleta, basándonos en los datos del Departamento de Extranjería por el estudio que hicieron de visas entregadas al 2015, ¿no? Y de ahí sacamos que entre la permanencia definitiva y las visas temporarias hay más o menos 16.495 personas registradas con domicilio en Recoleta, de situación irregular o en proceso de regularización, un estimado de 3.960, que es las personas que se inscribieron con pasaporte en los diferentes consultorios de Recoleta, que nosotros tenemos esa característica desde el 2014. Atención a todas las personas que están con el pasaporte porque todavía no han obtenido la visa, porque todavía están en condición de turista, etcétera, ¿no? Y también por el registro que nosotros tenemos desde el programa, 180 personas que están que fueron ingreso no autorizado de frontera, ¿no? En total tenemos un estimado de 20.635 personas. Bueno, los datos del censo, ustedes saben que están cuestionados, pero para el 2012 arrojaba una cantidad más o menos de 10.019 extranjeros, ¿no? Siempre con una predominancia de mujeres. Sigue, por favor. No, estos son los datos que nos entrega el Departamento de Salud de la comuna de Recoleta, porque hay un sistema, el RAYEN, ¿no? De ingreso sistemático de cada persona que se inscribe. Nosotros hemos hecho una propaganda intensa con la comunidad migrante para que puedan hacer su inscripción en los consultorios, pero tenemos dos formas de inscripción. Los que están inscritos porque tienen la cédula de identidad, ¿no? Y que ellos, o sea, son las personas que nosotros decimos que están regularizadas, y los que no están inscritos, pero los acogemos en condición de adscritos. O sea, nosotros recibimos un per cápita por cada inscrito, y por cada adscrito, ¿no? Nosotros manejamos el fondo municipal, ¿no? Transitoriamente, temporalmente, hasta que esta persona que está en condición de adscrito pueda lograr su regularización y ya pasar a la situación de inscrito, ¿no? O sea, para que ustedes se den cuenta, lamentablemente la condición de satisfacción, ¿no? O de vulneración de la persona migrante está sujeta a su condición migratoria, ¿no? Bueno, y por eso nosotros, está resaltado con amarillo, al 2016, adelante, no teníamos una cantidad de 3.672 adscritos, o sea, personas que estaban en esa condición que más o menos les decíamos, en proceso de regularización o con visa temporaria o irregulares porque se les venció el plazo de la visa, etcétera, ¿no? Avanza, por favor. Bueno, este es un cuadro general de los inscritos que están arriba, ¿no? El incremento que al 2016, en el año 2014 que empezamos, como inscritos teníamos dentro de la comunidad migrante 6.655. Adscritos era casi un 10%, un poco menos incluso. En el 2015 subió la cantidad de inscritos a 8.671 y un poco más del 10% como adscritos ese año. Y el 2016 subió la inscripción de migrantes a 10.461 y de los adscritos, ¿no? Fíjense que subió más o menos a un 33%.
¿no? O sea, hubo un incremento considerable en estos últimos años. Bueno, y abajo más o menos es la población migrante que está como distribuida, ¿no?, en los diferentes consultorios de Recoleta. Pasa, por favor. Esta es la cantidad de personas al 2016 de la comunidad migrante que están inscritas en el registro social de hogares, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje mayor en el tramo de más vulnerabilidad, ¿no?, y que es más o menos 4.504, y en los que son de menor vulnerabilidad, o sea, es mucho menor la cantidad, ¿no? Pero solamente estamos hablando de un año, del 2016, ¿no? O sea, todavía queda una cantidad muy, muy importante que tiene que actualizar o que tiene que pasar o inscribirse en el registro social de hogares. Quería aclarar de que hasta el 2013 la comunidad migrante era muy poca la que se había inscrito en la ficha social de ese entonces, ¿no? Primero porque no tenía conocimiento, segundo porque no se le aceptaba mientras no tenía la visa definitiva pasar este registro, y tercero, desanimada porque a pesar de sus bajos ingresos, el puntaje que se le adjudicaba era demasiado alto, ¿no? Entonces eso los desmotivaba enormemente frente a la posibilidad de poder postular a becas de estudio o tener capacitaciones, etc. Algunas características de las familias migrantes en Recoleta: principalmente compuestas por hogares monoparentales, un alto porcentaje de mujeres, ¿no?, edad promedio de 25 a 35 años, edad fértil, promedio de menores de entre 0 a 18 años, de 2 por familia, ¿no? Es que estamos considerando nosotros los hijos que están aquí en Chile, no estamos considerando los que no están en Chile, ¿ya? Por eso es que se ve como un número muy, muy bajo de hijos, ¿no? Niños y niñas nacidos en el 2016 que residen en la comuna, 526 de un total de 1.270 registrados solamente en el año 2016. O sea, si se dan cuenta, es casi un 45% de los niños que nacieron y que son chilenos, no son los nuevos chilenos. Hombres y mujeres no nacidos en Chile que tienen registro social de hogares, lo que vimos el cuadro anterior, 5.948, ¿no?, de un total de casi 20.000 que nosotros tenemos como registrados. Los desafíos en la implementación de políticas para la comunidad migrante, lo que nos corresponde a nosotros como comuna, porque como se darán cuenta no existe una política general, ¿no? Hasta ahora hemos ido como yendo de pocos en el avance de la atención a la población migrante, ¿no? Empezó Santiago hace muchos años con la señora Gloria Márquez, ¿no?, que fue, o sea, una oficina. Después continuó Quilicura con Yamilé Cabrera, y bueno, después de ahí ahorita somos más de 26, 30 municipios que estamos tratando de hacer un esfuerzo por integrar a la comunidad migrante, ¿no?, y bajo una propuesta que es el sello migrante, que eso lo trabajó Rodrigo Sandoval en este periodo último que estuvo en el Departamento de Extranjería y Migración, ¿no? O sea, somos municipios que estamos en torno al sello migrante, que son como especies de propuestas de buenas prácticas para la atención, ¿no?, y para la integración de esta nueva población, ¿no? Nosotros, o sea, en el 2014 generamos dispositivos en atención de salud, ¿no?, y posteriormente en el 2015-2016 ya se implementa el instructivo presidencial, o sea, el acuerdo entre FONASA y el Ministerio del Interior, donde la población migrante puede ser atendida tanto en el nivel primario como secundario. Aún así, todavía no haya obtenido la visa de residencia, ¿no? Se incrementan las matrículas en diferentes establecimientos educativos gracias a la presencia de niños y niñas migrantes. Nosotros hemos levantado un colegio que había sido cerrado durante el periodo anterior, ¿no?, el Juan Verdaguer Planas, que ahora último fue el escenario para que la presidenta Michelle Bachelet entregara el último, podríamos decir, la última disposición respecto a las visas de niños y niñas migrantes, ¿no? Se capacita a los funcionarios en sensibilización, interculturalidad y procedimientos migratorios, principalmente salud y educación. O sea, hemos tratado de incidir y de sensibilizar sobre todo a los funcionarios frente a este tema que cada vez se viene volviendo un tema muy importante, ¿no? Bueno, convenios con el Departamento de Extranjería e Inmigración para la regularización y convenios con la Corporación de Asistencia Judicial en Derechos Humanos
para la asesoría de las personas que hicieron ingreso por paso no autorizado de frontera. Los principales problemas que nosotros hemos encontrado para que las personas concreten un proyecto de vida, o sea, principalmente el problema de la regularización de las visas, ¿no? Tan complejos y tan largos. Solamente con la cédula de identidad chilena se pueden Quedan 5 minutos. lograr algunas, por ejemplo, obtener la ficha social o ahora el nuevo registro social de hogares. Si la familia no lo tiene, si la persona no lo tiene, o sea, queda al margen de esta calificación, ¿no? La no existencia de una regularización en el sistema de arriendo, el tema de la vivienda es un problema fundamental para las familias, ¿no? Y esto atenta igual contra la integridad de las familias. Nosotros hablamos desde Recoleta, pero yo creo que es un problema muy general. La falta de salas, cunas y jardines para niños y niñas menores de 4 años, ¿no? Que no permite que las madres puedan acceder a empleos dignos, a empleos que tengan formales, como le decimos nosotros, ¿no? Con pensión, con salud, etcétera. La falta de información alimentada por la discriminación y la xenofobia, ¿no? O sea, hay un problema fundamental de información y también algo muy importante, ¿no? O sea, el tema cultural, que ese es un problema con el que nosotros hemos tratado de regularizar, de aprender incluso en estos años, ¿no? Es distinto las familias que vienen de la ciudad a las que vienen de provincias o de regiones más alejadas de la ciudad, ¿no? Son distintas las familias de una región que de las de otra, mucho más cuando todavía no hablamos el mismo idioma, ¿no? Y las limitaciones desde el sector público, la falta de la legislación migratoria, que esperamos que ahora, bueno, se ha presentado el proyecto, todavía no podemos decir que tenemos una ley, ¿no? Con un enfoque de derecho, no abordar la migración de manera transversal, que ese es un tema que a nosotros particularmente nos preocupa, de que no se trata solamente de que Interior, Relaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la PDI se haga cargo del tema, sino que también los diferentes ministerios, ¿no? Y se junten en una mesa para trabajar las propuestas desde trabajo, desde mujer, desde desarrollo social, etcétera, ¿no? La implementación con un enfoque intercultural de los temas vinculados a los derechos. O sea, aquí es importante, ya lo dijeron las expositoras anteriores, ¿no? Es entender de que somos diferentes, pero que también podemos construir, ¿no? Una propuesta común para todos y todas. Y programas de acogida con cultura, idioma, información para la comunidad migrante. O sea, y los planes de incidencia municipal, publicación de informativos, dípticos y talleres dirigidos a la comunidad, que es lo que nos hemos enfocado en este último periodo, tanto en español como en creol, insistir en la capacitación a funcionarios con protocolos de acogida, mantener esos espacios de información y entrega de servicios a la comunidad migrante, talleres de español y en creol sobre derecho, sigue. Incidir en la organización y participación con la formación de organizaciones y una mesa comunal de migrantes organizados. O sea, nosotros tenemos más de 30 organizaciones conformadas, ¿no? Y eso para nosotros es el principal soporte para poder ir implementando incluso estas políticas, ¿no? Porque si nosotros no podemos llegar, porque tenemos nuestras limitaciones, la comunidad a través del boca a boca lo puede hacer, ¿no? Y fomentar la integración en todos los espacios con políticas transversales y trabajar la interculturalidad, que son procesos. Nosotros somos una comuna multicultural, pero queremos llegar a ser una comuna intercultural. Y eso sería todo. Agradecemos entonces a Delia por su presentación y a continuación, ya desde una mirada más bien académica, vamos a dejar a Daisy Margarit con nosotros. Ella es directora de la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad y es doctora en Sociología y máster en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que Daisy, te dejamos en nuestra presentación. Bueno, se escucha bien, ¿cierto? Quiero agradecer el espacio para poder exponer algunas reflexiones que hemos llevado a cabo en la Escuela de Trabajo Social y en las investigaciones realizadas.
Ser la última panelista tiene sus ventajas y sus desventajas. Por cierto, la ventaja es que no voy a repetir lo que ya dijeron las otras panelistas, y la desventaja también está en que hay un cansancio, por eso voy a tratar de ser lo más ágil y dinámica posible para que podamos ir cerrando ya este panel. Contarles un poco de la Escuela de Trabajo Social de acá de la Universidad Central. Me hizo mucho sentido al inicio, cuando partió con su saludo el decano de la Facultad de Gobierno, cuando señala que es importante poder generar espacios en los cuales las políticas públicas nazcan, ¿no es cierto?, se generen de abajo hacia arriba. Nosotros en la Escuela de Trabajo Social hemos generado espacios en los cuales la vinculación con el mundo local, la vinculación con las políticas públicas es esencial para la formación de nuestros profesionales en la escuela. En ese sentido, venimos trabajando desde el año 2014 en distintos proyectos con municipios y con gobiernos regionales y con gobernaciones que nos han permitido justamente esta sinergia entre la academia y el mundo público. Contarles que, por ejemplo, partimos realizando el primer catastro de inmigrantes en la comuna de Quilicura, el cual se realizó con estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Estuvimos 2 días domingos completos encuestando, conociendo también la realidad migrante. Hicimos el catastro también de Cachapoal, de la gobernación de Cachapoal, y el catastro que es el que nos enorgullece, porque llegamos a un territorio que a veces es difícil de imaginar, el catastro de Magallanes, en el cual pudimos constatar que mujeres afrocolombianas, mujeres dominicanas, tienen un proyecto en el cual se instalan para vivir en la zona más austral, y que uno a veces desde el imaginario no puede imaginar qué hace una mujer colombiana viviendo en la Patagonia. En ese sentido, el tema de los catastros para nosotros significó un tremendo espacio de reflexión, porque la construcción del dato migrante es lo que nos va a poder facilitar y nos va a poder, ¿no es cierto?, orientar en generar mejores políticas públicas, en tener mejores y acertados programas y planes que permitan justamente poder comprender esta realidad migratoria. Ya lo decía la primera panelista Irma Arriagada al inicio, y también las panelistas ahora, uno no puede hablar de la migración, son las migraciones que en cada territorio también van adquiriendo características diferenciadas. Y tampoco podemos homogeneizar estas migraciones considerando, ¿no es cierto?, de que todos los colectivos tienen características diferenciadas. Tampoco podemos, y estos son parte de los resguardos que debemos tener, considerar que para trabajar la migración nos vamos a centrar solamente en el sujeto migrante aquí en el territorio. Cuando hablamos de la migración, tenemos que comprender la circularidad de la movilidad, la circularidad de la migración. ¿Y con esto a qué me refiero? Que la migración es el sujeto que está aquí en el territorio, pero también son las familias que están en origen, y no solamente hay una relación binaria entre origen y destino, hay una relación, ¿no es cierto?, de redes en los cuales, a través de los estudios que pudimos hacer en la Escuela de Trabajo Social, pudimos identificar que esta relación de redes es la que sustenta muchas veces el proyecto migratorio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando le preguntábamos a las mujeres en Magallanes cómo se enteran que hay posibilidades laborales en Punta Arenas, nos señalan que no fue en origen en República Dominicana, fue más bien una compatriota que está en Argentina y otra que reforzó que estaba en Alemania, señalando que las posibilidades para poder trabajar en el área de los frigoríficos, por ejemplo, estaba en Punta Arenas. Con esto lo que quiero hablar que la migración también hay una desterritorialización y una deslocalización, cuesta estas palabras, para poder comprenderla, y no está solamente situada en destino ni tampoco en origen. Hay una red transnacional que genera relaciones y que también genera un flujo de información que es importante de entender para comprender el dinamismo que tiene el fenómeno migratorio. Con esta introducción voy a dar paso un poco a mi presentación, en los cuales en este dinamismo del fenómeno migratorio nos enfrentamos a una construcción social del inmigrante. Por cierto, cuando nos hablan de inmigración y del inmigrante, a todos y a todas se nos vienen imágenes a la cabeza. Es distinto hablar de un inmigrante que de un extranjero, que de un refugiado, que de un colono, que de un turista. Si bien todas son situaciones de movilidad humana, pero encontramos claramente representaciones sociales que todos tenemos. Es distinto hablar de un inmigrante colombiano, una inmigrante dominicana, hablar del extranjero
español, del extranjero alemán que están llegando al país. De una u otra forma nosotros atribuimos ciertas características sociales que tienen que ver con la posición de clase, pero también con la exterioridad que se va reforzando a través de estereotipos. Aspectos generales de la migración. La migración ha tenido ciertos cambios. No podemos hablar que solamente la migración partió ahora este último tiempo. Si bien el fenómeno ha tenido un dinamismo que ha sido interesante de estudiar, la migración, esta nueva migración, surge en Chile, uno la puede evidenciar a partir de la década de los 90, en los cuales los migrantes peruanos empiezan a llegar al país y las mujeres se empiezan a insertar en servicio doméstico principalmente y los hombres asociados al aspecto laboral en el área de la construcción. Los cambios que ocurren a nivel intrarregional en América del Sur van determinando un cambio también en los flujos migratorios. Hay políticas más restrictivas en los países que por historia, son históricos de los cuales se orientaban los flujos migratorios como Estados Unidos y también en Europa, y eso hace que se redireccionen los flujos migratorios llegando a Chile, y Chile aparece una vez que también otros centros atractivos dentro de América del Sur, como era Argentina y Brasil, van cambiando también sus condiciones estructurales. Chile aparece ante estabilidad económica, democrática, ¿no es cierto?, como un lugar interesante como para poder desarrollar un proyecto migratorio. Avancemos, eso ya lo dije, eso también lo dije. Entonces, lo que les decía, Chile exhibe esta relativa estabilidad económica y democrática que permite, ¿no es cierto?, tornarse como un destino atractivo para poder asentar un proyecto migratorio en el país. Me voy a detener un poco. La migración que está ocurriendo aquí en Chile, por cierto, también a nivel territorial tiene características distintas. La migración en el norte del país, si bien en volumen, en incidencia, en la representación en cuanto a la población nativa de origen, pareciera de que se nota un poco más, es una migración en volumen interesante, pero que va variando. La migración en la cual nosotros nos fijamos cuando hicimos el catastro de Cachapoal y el de Magallanes, de la región metropolitana hacia el sur, es una migración que tal vez en incidencia puede tener un volumen menor, pero tiene una característica interesante para la política pública. Es una migración que tiene una perspectiva de establecimiento, es decir, los inmigrantes que llegan para quedarse, a diferencia de lo que pasa en Arica o en la región de Antofagasta, en lo cual hay un flujo permanente. Por ello podemos tener una matrícula escolar bastante elevada, pero son distintos, van variando año a año, van migrando, y eso también tensiona a la política pública para poder generar un impacto en aquellas acciones que se implementan. La migración desde la región metropolitana y sobre todo en Magallanes es una migración que adquiere características de establecimiento. Por ello, las familias pueden concretar, ¿no es cierto?, la reagrupación familiar y también el fortalecimiento de redes locales y territoriales que, por cierto, apoyan bastante la integración de estos colectivos. Avancemos. ¿Qué aspecto es el que es importante a la hora también de tener en cuenta en el diseño de programas, de planes, de políticas públicas? ¿Cuál es la percepción que se tiene respecto a la migración? Si bien aquí puede haber un consenso en un ámbito más académico, en un ámbito a veces de Estado, en los cuales la migración llegó para quedarse y hay que trabajar con ello, pero en la cotidianidad, en el día a día, en la sala de espera, en el consultorio, en el colegio, la percepción muchas veces nos va a generar una frontera o una barrera para poder generar estas estrategias de integración. Son los estereotipos asociados a los inmigrantes y a los colectivos lo que nos van a determinar, ¿no es cierto?, los obstáculos y también los desafíos, por cierto, para poder implementar buenas políticas públicas, locales, que permitan la integración y tener una mejor convivencia a nivel territorial, barrial, comunidades educativas, etcétera. Sobre este tema referente a cómo se construye la imagen del inmigrante, tenemos claridad que la prensa nos hace un flaco favor, porque claramente, además de no tener una política migratoria en este país, si bien tenemos
el anteproyecto que se presentó este día lunes, pero la legislación es una cosa y la política es otra. No hay una política migratoria en este país, más bien la migración se ha ido adecuando a la institucionalidad. La imagen que se construye a través de la prensa, la imagen que todos los ciudadanos van leyendo y van construyendo y deconstruyendo, no siempre es la más positiva. Nosotros hicimos un estudio con el núcleo de investigación en migraciones que tenemos en la facultad, de poder analizar cómo se veía la imagen del inmigrante en la prensa. Analizamos 854 diarios de 3 periódicos de circulación nacional, El Mercurio, Las Últimas Noticias, LUN y La Tercera, y periódicos de circulación regional, porque nos interesaba también mirar cómo se construía esta imagen del inmigrante en los territorios de frontera, Arica, Iquique y en Magallanes. La Estrella de Arica, la Estrella de Iquique y el Pingüino de Punta Arenas. Como se ven en los datos, fueron 854 diarios que fuimos analizando, que fuimos identificando, sin categorías a priori, y seleccionamos 160 artículos. El que tenía más artículos en relación a temas de migración era, anterior, por favor. Anterior, era la Estrella de Iquique, seguido por la Estrella de Arica, y después, bueno, el Mercurio, ya ahí se van distribuyendo. La siguiente, bueno, ahí está el número también de porcentaje de noticias por diario. En la Estrella de Iquique es el que tenía mayor porcentaje de frecuencia de noticias. La siguiente. Quedan 5 minutos. Perfecto. La frecuencia de noticias por diario también analizamos un semestre y aumentaron hacia finales de noviembre. Hay que decir algo bien claro, esto fue el año 2014, donde hacia fin de año se promulgaron varios reglamentos y varias orientaciones en relación a acceso de derechos de los migrantes. Por ello las noticias también marcaron una tendencia hacia el alza de noticias relacionadas con los inmigrantes. La siguiente. Tipo de género de las noticias. De temas informativos el 60%, de opinión el 12% y de reportaje el 13%. Y si uno lo mira desde la orientación negativa era el 44%, la orientación positiva el 43% y una orientación neutral el 13%. La siguiente. La orientación de las noticias por diario, de acuerdo si eran positivas o negativas, vemos que los diarios de circulación nacional, La Tercera, tiene a través también de su suplemento que se llama Tendencias, sacó varias noticias en ese periodo y la orientación predominantemente era positiva. El Mercurio era bastante positiva, un 45%, negativa un 38%. Las últimas noticias claramente se remarca la percepción negativa de las noticias en relación a la inmigración. La siguiente. Aquí es interesante el análisis. Cómo se construye la imagen en regiones donde, tal como les señalaba, la incidencia de la población es mucho mayor, no es por volumen, lo que pasa es que claramente la incidencia que tiene es mayor en relación a la población de origen. El Pingüino, la mirada negativa es del 75%, la Estrella de Iquique 42% y la Estrella de Arica el 50%. Por ello, ¿no es cierto?, uno también podría tratar de explicar algunas manifestaciones que se han generado en regiones y qué es lo que ocurre, cuáles son los desafíos que se nos plantean también a nivel regional. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hacemos un análisis de contenido temático, nos damos cuenta que los aspectos positivos de la inmigración tienen un 13%, la convivencia un 3%, pero los derechos sociales el 18% y situación migratoria, bueno, van variando de acuerdo a los temas, pero cuando hacemos una clasificación de las noticias, el tema de que lo que uno podría denominar la crónica roja siempre se lleva el mayor porcentaje asociado a la inmigración. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablábamos de crimen nos referíamos a esas categorías: narcotráfico, delito, delincuencia, asesinato. La siguiente. Cuando hablábamos de derechos sociales eran los accesos a distintos derechos sociales. La siguiente.
Cuando hablábamos de los aspectos positivos de la inmigración, nos referíamos a la contribución cultural, a la contribución económica. Aquí, lamentablemente, se tiende muchas veces a folclorizar la mirada de la inmigración en términos de los aspectos culturales asociados a los países de orígenes, que muchas veces no tienen mucho que ver con las personas que tienen el país de origen, pero no necesariamente tienen todo el folclore asociado que uno espera desde el imaginario que tengan. La siguiente. Y bueno, el acceso, el estatus, situación migratoria, se refería a esas categorías. Y la siguiente, bueno, no, la siguiente, pasemos. Bueno, la cobertura de los temas por países también es interesante. No todos los colectivos tenían la misma regularidad. Por cierto, en ese periodo, Bolivia era lo que más predominaba, República Dominicana ya nos empezaba a aparecer y Haití un 1%. Estoy segura que si hiciéramos ahora el mismo estudio, Haití sería el primero. La siguiente. La siguiente. Bueno, desafíos para la integración. La siguiente. Primero, algunas conclusiones que uno puede sacar. La integración no puede producirse en forma abstracta. La integración ocurre, no es teórica, es práctica, se vive la integración. Y para ello hay una serie de elementos que determinan y posibilitan y complementan la integración. Los aspectos laborales, sociales, los aspectos culturales, simbólicos, los aspectos de vivienda, de educación, de salud, los aspectos religiosos. Si no se tienen garantizados estos derechos de los inmigrados como personas, no es posible hablar de integración social. La siguiente. La integración social solo estará garantizada cuando se produzca como un buen proceso. En ese sentido, algunas preguntas. ¿Puede una familia proyectar su integración si vive segregada aunque tenga trabajo? Cuando digo, no es una integración estructural, puede tener trabajo, pero si vive segregada, podemos hablar de integración social si en la escuela a la que asisten los hijos no contempla un plan educativo de la más mínima orientación intercultural. Y por último, y lo más importante, a mi juicio, ¿será posible que un inmigrado con la intención de quedarse a vivir en el país de destino sea integrado si es señalado en su barrio como un potencial delincuente? En ese sentido, yo creo que los desafíos que tenemos es poder comprender que si bien los inmigrantes hay una identidad, ¿no es cierto?, que es asociada a su origen, se tensiona la identidad situada y la identidad creada. Y la identidad creada muchas veces creada por los medios de comunicación. Muchas gracias. Agradecemos a Daisy entonces por su presentación y a continuación aquellos que tengan preguntas las pueden ir anotando. Mientras tanto, de todas formas, vamos a hacer una breve síntesis de lo que todas las panelistas han tratado el día de hoy. En esa lógica es muy importante recalcar que el tema principal que se ha visto durante toda la jornada ha sido las familias, los distintos tipos de familias que podemos encontrar hoy en Chile y cómo eso se vincula a las categorías de género, políticas públicas y a un desafío relevante que es el tema migratorio hoy en Chile. Entonces, en esa lógica, podemos encontrar que estas distintas categorías han sido relacionadas con o han tenido distintas miradas, han abordado distintas miradas. Estas miradas son la mirada territorial, la mirada académica y la mirada gubernamental. Esto en relación a que uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado hoy tiene que ver con el tema migratorio. Como facultad de gobierno y los estudiantes que se encuentran acá de nuestras carreras y de otras saben principalmente que para la administración pública y para la ciencia política hoy día el tema migratorio es sumamente relevante. En ese sentido, entonces, nos encontramos que los distintos actores que se encuentran acá hoy día y que han presentado en sus paneles han abordado estas miradas desde la lógica de la elaboración de política pública y cómo desde lo local, por ejemplo, se han implementado distintos tipos de acciones, ya sea en Antofagasta, en Coquimbo, en la comuna de Recoleta, y cómo la Fundación de las Familias, por ejemplo, realiza distintos tipos de acciones que permiten integrar a esta población hoy día. Desde otra mirada, entonces, nos encontramos con cómo desde lo gubernamental se manejan distintos tipos de cifras y nos entregan elementos relevantes para la reflexión en la medida que
Hoy día, por ejemplo, Claudia nos mencionaba el tema referente a la masculinización de la migración y cómo esto tiene que ver con la evolución de la migración en Chile en el último tiempo, ¿cierto? Inicialmente era más una migración peruana, donde las mujeres esencialmente venían a realizar trabajo doméstico, y hoy día nos encontramos con una migración esencialmente haitiana, colombiana, donde los que mayormente migran son hombres. Por lo tanto, allí también se relevaba la falta de legislación, la falta de consideración de un enfoque intercultural que mencionaba también desde Delia, desde la comuna de Recoleta, cómo el enfoque de derechos se implementa desde la Fundación de las Familias. Y por último, nos encontramos con la reflexión académica. La reflexión académica es relevante porque nos muestra cómo en este elemento y en este desafío tan relevante que es la migración en Chile, podemos ver que esta construcción social del sujeto migratorio en nuestro país a través de los medios de comunicación tiene una carga esencialmente negativa. Y esta carga negativa va a ser una carga que se va a llevar a las políticas públicas y a la elaboración de política pública, considerando que en Chile no hay una política pública migratoria. Eso es lo que nos encontramos hoy día. Por lo tanto, para finalizar allí, y creo que se relaciona con los 3 temas que hemos visto, o con los 4 temas que hemos visto en los paneles, cómo la integración social es un tema sumamente relevante a la hora de abordar el fenómeno migratorio, y cómo las familias aquí se encuentran de una manera completamente distinta a lo que la construcción social clásica conservadora del Estado chileno había abordado, que era esta familia más bien heteronormativa, donde encontrábamos un hombre, una mujer y unos hijos, que era desde cómo se abordaba la familia de las políticas públicas, y cómo hoy día nos encontramos abordando las familias desde las políticas públicas, desde la deconstrucción, es decir, ya no el hombre, la mujer y los hijos, sino que más bien mujeres jefas de hogar, mujeres y familias migrantes donde la mujer está en Chile, el esposo está en otro país o viceversa. Y también desde la equidad de género, y esta equidad de género tiene que ver con una diversidad sexual que también es sumamente relevante relevar en este sentido, ¿cierto? Es como hoy día hay familias compuestas, familias homoparentales. Por lo tanto, dar las gracias a las panelistas, creo que ha sido un debate sumamente interesante, y ahora entonces vamos a dar paso a las preguntas.